Y cambiamos de tema totalmente, ¿no? Porque salimos del COVID y la actividad física y vamos a volver a hablar de mascotas. Recordarán, hace algunas semanas hablábamos de gatos, hoy vamos a hablar de perros y de algo que preocupa, que ha estado, incluso ustedes saben, en discusión a nivel parlamentario y demás, y tiene que ver con la eventual agresividad o no de perros, de algunas razas en particular, y de qué hacer ante eso. Alexandra Perrone trabajó bastante y bueno, nos va a contar qué es lo que pudo ir sabiendo. Alexandra, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Bueno, así es, el tema de la agresividad en perros es un tema que trae consecuencias sobre la salud y el bienestar. Bueno, es un tema que está, digamos, sobre la mesa por varias razones, ¿no? Y bueno, quisimos acercarnos justamente a que nos expliquen desde el punto de vista científico, biológico, qué es la agresividad y qué tipo de comportamientos llevan justamente a los perros a que sean agresivos, ¿verdad? Bueno, estuvimos hablando con Juan Pablo Damián, él es veterinario, trabaja en el Departamento de Biociencias Veterinarias de la Facultad de Veterinaria, es especialista en comportamiento canino. Y bueno, él nos explicó cuál es la definición biológica de la agresividad y cómo se clasifica según a quién está dirigida. Muy interesante todo lo que nos cuenta, lo vemos en este primer tape, Gustavo. Adelante, lo vemos. Soy Juan Pablo Damián, soy veterinario, soy docente del Departamento de Biociencias Veterinarias de la Facultad de Veterinaria. Es importante resaltar que la agresividad es un comportamiento normal de la especie. ¿Sí? Eso me parece que es fundamental para empezar. Y aquí sí me gustaría hacer una pausa y salir un poco de lo que pasa en perros. La agresividad es un comportamiento normal de la especie humana. Y si revisamos cifras de muertes de personas, son mucho mayores las cifras de los propios humanos hacia los humanos que desde otros animales, inclusive los perros. La agresividad se puede clasificar desde muchos puntos de vista. Una, por ejemplo, es hacia quién está dirigida la agresividad. Puede ser una agresividad dirigida hacia otros perros, otras especies, incluyendo, por ejemplo, al ser humano, ¿no? La agresividad puede ser entre machos, en el caso de agresividad entre perros, entre machos o entre hembras. En el caso de agresividad hacia humanos, ya la clasificación es más amplia. Podemos hablar de una agresividad maternal, una agresividad redirigida, agresividad por juego, agresividad territorial, agresividad por otros elementos como pueden ser, por ejemplo, endocrinopatías. Hay algunas como el hipotiroidismo, que ya se ha demostrado que es parte de uno de sus efectos secundarios, por decirlo de una manera, es la agresividad, ¿no? Podemos decir que en general, revisando la mayoría de los trabajos, la agresividad sigue siendo de los problemas de comportamiento más frecuentes en la clínica, o sea, de aquellos veterinarios, etólogos que trabajan especialmente en problemas de comportamiento de mascotas, en este caso de perros. Interesante esto del tema de las razones, ¿no?, médicas, ¿no?, los trastornos de salud que pueden generar esa agresividad. Sí, nos contaba Juan Pablo, Gustavo, que más del 60% de los perros que tienen conductas agresivas presentan señales antes del primer año de edad. Nos decía también que a nosotros no nos enseñan a educar a un perro y también nos contaba algunas maneras de, por ejemplo, juegos con el perro cuando son cachorros, que no es bueno que jueguen a morder las manos y ningún otro tipo de juegos que no le hagan entender al perro qué rol tiene lo que llama dentro de la manada, ¿verdad? Nos decía que justamente es erróneo creer que el perro no es feliz si no se lo deja, por ejemplo, nos daba algunos ejemplos, subirle a la cama o subirle al sillón, y bueno, son a veces pautas de crianza que realmente no se conocen. Obviamente no quiere decir que todos los perros que se suben a la cama o que se suben al sillón vayan a generar conductas agresivas, pero nos decía que sí es importante que el perro entienda qué rol de poder tiene dentro de la manada. Y también nos contaba Juan Pablo algo muy importante, que es cómo se mide en nuestro país la agresividad
según las razas. A ver, lo vemos entonces, la segunda parte Lo del vemos. informe. Dale. Toda persona que es mordida por un perro u otro animal y es hospitalizada, el hospital tiene, o la mutualista tiene la obligación de hacer la denuncia frente al Ministerio de Salud Pública. En Uruguay, el promedio de personas mordidas por perros y que son hospitalizadas andan en el entorno de 2.500 a 3.000 por año. La edad más vulnerable son los niños, pero por lejos. Y esto sí sigue un patrón internacional, es el mismo, es un calco a nivel internacional. Y además dentro de los niños son los varones que reciben más ataques que las niñas. Y esto está explicado en parte por una serie de trabajos internacionales vinculados al tipo de comportamiento que realizan los niños, que es mucho más gesticuloso, más activo, más de acciones, que el de las niñas, que es un poco más tranquilo. En términos generales, lo que podemos ver es que en general, dependiendo de la fuente de información, es el resultado que tenemos en las diferentes razas. Por ejemplo, desde el punto de vista de etología clínica, una de las razas que aparece en los primeros lugares es el Cocker, pero también aparece, por ejemplo, el Rottweiler o el Cimarrón. Si vamos a lo que tiene que ver con las razas desde el punto de vista de las denuncias del Ministerio de Salud Pública, ahí aparecen ya razas grandes. Estamos hablando del ovejero alemán, el Rottweiler, también aparece el Cimarrón. Y si nos vamos a la tercera fuente de información, que es de la percepción de los veterinarios, ahí aparece por primera vez, según la opinión de los veterinarios, las razas tipo Pitbull. Después aparece también el Cocker, aparece el Cimarrón, entre otros. Si uno ve la visión general, lo que sí podemos sacar en conclusión es que dependiendo de la fuente, es la raza que aparecen. Eso es importante. Segundo, la única raza que aparece en las tres fuentes de información, en los primeros puestos, por decirlo de una manera, es justamente el Cimarrón. Me venía llamando eso la atención, ¿no? Que en los listados de distintas fuentes, la única raza que se reiteraba, bueno, el Rottweiler también aparecía en 2 de 3, pero bueno, el Cimarrón era como omnipresente. Sí, justamente sorprende este tipo de explicación desde el punto de vista científico, ¿verdad? Juan Pablo nos explicaba también algo muy importante, que es el concepto de una salud, la importancia de abordar este tema como problema de una interfaz hombre-animal-ambiente, ¿verdad? Y de tratar este tema en forma interdisciplinaria. Nos destacaba y nos contaba que por primera vez en la currícula de veterinaria de la facultad se incluyó la disciplina de etología y bienestar animal en la carrera de veterinario, y también nos habló de la importancia de la creación este año del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Y bueno, nos hablaba de que es necesario que se cumpla la fiscalización de perros agresivos con bozal o correa, y también la importancia otra vez en la educación, nos decía, sobre todo en la educación y educar a los niños. Y otra cosa que nos explicaba era la importancia de no legislar en función de razas puras, porque nos contaba que la mitad de las agresiones son realizadas justamente por razas cruzas. Nos explica todos estos conceptos, esta importancia de abordar este tema desde distintos puntos de vista. Muy bien, vemos la última parte del informe entonces. Lo vemos. Tenemos una ley muy importante, 18.471, hay decretos municipales, decretos presidenciales, donde está bien establecido los criterios básicos de tenencia responsable. Entre ellos, la identificación del animal. Eso sí es sumamente importante, y esperemos que a partir del instituto se refuerce el concepto, porque no es solamente la identificación, es hacerse cargo de los animales o los individuos que tenemos a cargo. La mitad de los eventos agresivos que participan perros son razas cruzas. Entonces, legislar en función de razas puras, como si fueran potencialmente peligrosas, por otro lado está dejando en claro de que todos los otros no son peligrosos. Y en realidad,
no tenemos elementos para decir si un animal es o no peligroso, potencialmente peligroso. En general los perros pueden ser todos potencialmente peligrosos, porque incluso si hablamos de un chihuahua u otras razas chicas que pueden ser agresivas, que de hecho hay varios trabajos científicos en la actualidad que lo muestran en los primeros lugares, pueden ser agresivas y pueden llegar a provocar la muerte, por ejemplo, de un bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con respecto a esto. Quizás lo más cauteloso sería arrancar con el principio y hacer que lo que tenemos funcione. Y iremos viendo sobre la marcha qué nuevos elementos científicos van apareciendo, que nos den elementos para ir ajustando. Pero por el elemento, a la fecha no tenemos ciertamente elementos que nos digan sí o sí que una raza es determinante, es decir, que si ustedes van a tener determinado un perro de determinada raza, sí o sí va a ser agresivo y que va a generar lesiones. Eso hoy por hoy no tenemos elementos para poder afirmarlo. Bueno, muy claro todo, Alexandra, el trabajo desde allí de Facultad de Veterinaria, incorporando además el conocimiento de algunas razas que son particulares de nuestro país, ¿no? Sí, justamente. Bueno, y él nos decía la importancia de hacer que se cumpla la ley de tenencia responsable y que, bueno, no hay pruebas científicas para determinar si una raza podría ser potencialmente más agresiva que otra. Y, bueno, justamente la importancia de abordar este tema de forma interdisciplinaria, poniendo énfasis en la educación y disfrutar de las mascotas de los perros, que en mi caso personal son de las más lindas. Muy bien. Alexandra, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau.